Buenas noches, hermanos. Como siempre es un gozo y un honor poder compartir la palabra del Señor con ustedes, más allá de que sea una plataforma de YouTube o Internet, ¿cierto? Lo importante es seguir comunicándonos y seguir compartiendo y estudiando la palabra del Señor, porque más allá de que podamos o no tener reuniones presenciales, lo importante es seguir creciendo en nuestra vida personal, ¿cierto? Y espiritual. El día de hoy me tocaba, ¿cierto?, traer el mensaje y estuve meditando sobre qué mensaje sería importante para la iglesia en estos momentos. Y la verdad es que recuperé en cierta medida uno de los mensajes que hice hace ya un par de años o quizás más con los jóvenes mayores. Y más allá de que estaba enfocado en ese grupo en particular, el tema en sí no deja de ser relevante y totalmente trascendental para cualquier etapa de la vida del creyente, que tiene que ver con el relativismo, ¿cierto? El relativismo en el cristiano, así se titula este mensaje, ¿cierto? Y cuando hablo de relativismo, bien entenderán, ¿cierto?, que me refiero a cuando las personas dicen hoy en día y utilizan mucho ese concepto, bueno, todo es relativo, ¿cierto? Todos los conceptos, todas las ideas, todas las normas, inclusive morales, pueden ser relativas, depende del punto de vista con que se mire, del contexto, depende del pensamiento, la creencia que yo tengo, etc. Al final, todo es relativo, nada es absoluto. Eso es lo que mucha gente, y sobre todo la sociedad hoy en día, trata de meter en la cabeza, tanto a creyentes como a la gente, ¿cierto?, del mundo, con respecto a las convicciones. Y vamos a ver precisamente cuál es el daño, ¿cierto?, y la consecuencia que una idea así puede traer en la vida de cada uno de nosotros. Para esto necesito, hermanos, que me acompañen, por favor, al libro de Segunda de Reyes. Si pueden buscar, por supuesto, en su casa. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 24 al 34. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 24 al 34. La palabra del Señor, ¿cierto?, en este pasaje dice así: Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sepharvaim, y los puso en la ciudad de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: La gente que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria no conoce la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones de en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Recordemos que estamos hablando del reino del norte de Israel. Y el rey de Asiria mandó, diciendo: Llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Y aquí viene un punto importantísimo, el 29. Pero, ¿cierto?, un contraste. Cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Versículo 30. Los de Babilonia, y aquí empieza a nombrar los dioses, ¿cierto?, que tenían estas personas. Pero los de Babilonia, los que vienen de Babilonia, hicieron a Sucot Benot, y los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Asima, los sabeos hicieron a Nibaz y a Tartac, y los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sepharvaim. Versículo 32. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Versículo 33. Nuevamente, temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. 34. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso por nombre el nombre de Israel. Hermanos, siempre es bueno dar un contexto, ¿cierto?, histórico y cultural de aquello entonces. Habla, ¿cierto?, el versículo 24, que trajo el rey de Asiria, ¿ya? Entonces, en el contexto, ¿qué debe pasar? En el contexto, si uno lee, de hecho, el capítulo 17, del comienzo, habla de la derrota de Israel
de Israel del norte, ¿cierto? Las 10 tribus, digamos, que estaban al norte de Judá, debido a su, bueno, básicamente toda la historia de ese reino fue absolutamente pagano, ¿cierto? Se alejaron del Señor. Debido a su pecado, el Señor los castigó y envió al rey de Asiria, al imperio asirio, ¿cierto? Y no solamente los destruyó y los sitió, sino que lo que hizo, y especialmente fue algo muy estratégico para él, lo que hizo fue deportarlos a todos. Lo mismo que pasó años después con el sur, pero en el norte lo que hizo fue deportarlos, es decir, los sacó del reino, ¿cierto? De la tierra, todos los habitantes que por supuesto no mataron, los que quedaron vivos, todos los sacó de ahí y los dispersó a través de todo su reino de Asiria. Y no solamente hizo eso, hizo todavía algo más importante. Trajo gente de otros lugares del imperio asirio, porque bien sabemos que el imperio asirio no solamente invadió Israel, sino que un montón de otros territorios, entre ellos Babilonia y bueno, las naciones que mencionaban. Y lo que hizo el rey fue traer de distintos lugares, ¿cierto?, a Israel y los asentó en esta tierra. Bueno, ¿por qué se hizo esto? Bueno, tiene una razón estratégica. Por supuesto, eso significaba que la gente que iba a habitar de partida no era solamente una sola nación la que trajo allá, sino que eran distintas naciones. Por lo tanto, la identidad cultural de la zona se perdió absolutamente. Ya no era una cultura, ¿cierto?, israelita, sino más bien era cosmopolita, ¿ya? Lo cual, por supuesto, evitaba que en el día de mañana, si Israel volvía a su tierra, pudiese, ¿cierto?, fácilmente volver a habitarla, sino que iba a tener el problema de que iba a haber otras naciones ya en ella habitando. Por lo demás, esto significaba también una tremenda pérdida de todo lo que toda la cultura israelita que antiguamente había. Por supuesto, los israelitas que también se fueron dentro del imperio sirio también perdieron su identidad. Ya, era una estrategia que tenían en aquel entonces, sobre todo el imperio sirio, para evitar que estas naciones siguieran, digamos, como juntas y de esa manera se pudiesen rebelar contra ellos, sino que la idea era desintegrarlos en cierta medida. Por supuesto, eso era también la voluntad del Señor, porque tenía un castigo muy especial contra la nación de Israel. Ahora bien, cuando trajo estas nuevas personas, estas nuevas naciones a la tierra de Israel, pasó algo muy interesante, por así decirlo, ¿ya? Dice que el Señor, dado que ellos eran absolutamente idólatras, que no solamente no hacían caso al Señor, sino que no conocían a Dios, a Jehová, cada uno tenía sus propios dioses, entonces obviamente contaminaron la tierra y el Señor los castigó a través de las fieras, en este caso los leones, lo cual tiene bastante lógica porque si pensamos que entre la deportación de Israel y la inclusión de estas nuevas naciones a esta tierra, pasó un periodo de tiempo importante. Recordemos que no fue algo muy rápido, las deportaciones eran básicamente a caballo, camello o a pie, la mayoría a pie, de uno o de otro lado, por lo tanto es muy probable que la tierra quede absolutamente deshabitada por un largo tiempo, lo cual bien sabemos inclusive con esta cuarentena, que eso hace que los animales salvajes se comiencen a procrear, ¿cierto? Empiecen a tener mayor cantidad de número y avancen en cuanto al territorio. Eso, ¿cierto?, tiene bastante lógica con lo que pasó después, porque probablemente la población de leones, que siempre fue cazada por las naciones, ¿cierto?, por la gente, en este caso se vio más libre y comenzaron a reproducirse más y por supuesto el Señor obviamente utilizó eso para atacar a esta misma gente. Pero bueno, ¿qué pasó entonces? Lo importante es que estas naciones se vieron en serio problema porque eran nuevitos en la tierra, llegaron recién ahí e inmediatamente tenían problemas. Y lo más interesante es que ellos se dieron cuenta por qué tenían el problema. Lo dice el versículo 25. Y aconteció al principio que cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, ellos en realidad no sabían quién era Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: la gente que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, del Dios X, que no tiene ni idea de ello. Y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley de Dios de la tierra. Fíjense que lo interesante de esto es que la gente se dio cuenta de por qué, ¿cierto? De quién primeramente era el responsable de que estuvieran padeciendo, ¿cierto?, por leones, que no es poca cosa, hermano. Imagínense que morir, ¿cierto?, atacado por leones.
ellos se dieron cuenta de quién envió los leones, pero más importante aún, sabían por qué. Se dieron cuenta también de la razón, y era porque no obedecían a ese Dios. ¿Ya? Recordemos que ellos, generalmente la gran mayoría eran politeístas, por lo tanto, ellos perfectamente podían aceptar que hubiese un Dios particular en esa tierra y que ese Dios estaba molesto. Ahora, ¿qué pasó? Efectivamente, el rey entendió esto y dijo, bueno, entonces es un problema grave, lo que vamos a hacer es enviar un sacerdote israelita, de lo que habíamos deportado, lo devolvemos a la tierra de Israel con el fin de que enseñara, ¿cierto?, a las naciones cómo se debía respetar este nuevo Dios que estaba molesto, ¿ya? Y efectivamente eso hizo el sacerdote. Lo que hizo fue enseñarle, el versículo 28, y vino los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, ¿ya? Y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. ¿Ya? En ese sentido uno podría decir, qué bueno, un buen testimonio, ¿cierto? Una buena enseñanza de lo que significaba ¿cierto?, seguir a Dios. Pero hermanos, no nos confundamos de ninguna manera. Esta nueva gente nunca se convirtió a Dios. Lo que hicieron fue aprender de manera, ¿cierto?, conocimiento intelectual, aprendieron como una nueva religión, por así decirlo, con el fin único de que ese Dios no lo siguiera atacando con leones, ¿cierto?, no lo estuviera matando, castigando. Lo que hizo esta gente fue tratar de seguir al mínimo, si quizá, a ciertas normas que este sacerdote les había dicho. Bueno, ¿de dónde sacó, por supuesto, las normas? De la ley, ¿cierto? De los primeros 5 libros de la Biblia. A través de eso, ¿cierto?, el sacerdote trató de decirles, bueno, para cumplir y para agradar a Dios tenemos que hacer tanto. Y la gente simplemente lo tomó como normas y probablemente algunas normas la empezaron a seguir con el único fin de que este Dios, que estamos hablando de Jehová, ¿cierto?, no se enojara más con ellos y no le enviara más leones para matarlo. Pero por supuesto lo más importante es que no se convirtieron en ninguna manera, en ningún momento, verdaderamente a Dios. El versículo 33, de hecho, es clave para demostrar la diferencia, la contradicción, la hipocresía, ¿cierto?, en esta gente. ¿Por qué? Porque dice el versículo 33, temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. En otras palabras, ¿cierto?, tenían temor de Jehová, del Dios de la tierra de Israel, pero ellos temían a este Dios, pero en realidad honraban y seguían siendo, entre comillas, fieles a sus dioses que habían tenido toda su vida, ¿cierto?, de la tierra que anteriormente venían. Por lo tanto, esto, hermanos, este ejemplo no es muy distinto, ¿cierto?, a lo que muchas veces vemos en gente inconversa. Y más triste aún es que muchas veces vemos también esta actitud en creyentes verdaderos, ¿cierto?, que muchas veces siguen o tratan de seguir ciertas normas, principios, como podría decir, básicos de la Biblia, para de esa manera tratar de quedar en buena con Dios, pero su corazón no se ha convertido realmente a Él, para nada, sino que simplemente lo que quieren es buscar una religión que los deje quizá en la mente o su espíritu un poco más tranquilo y poder seguir su vida como siempre ha sido. Por un lado, ¿cierto?, dice aquí que tenían a Dios estas naciones, tenían a Dios, o sea, realmente se daban cuenta de que existía Dios. Cualquiera de nosotros, ¿cierto?, hipotéticamente le hubiésemos preguntado a cualquiera de esas personas en aquel entonces, ¿tú crees en Dios, en Jehová? Probablemente todos iban a decir, sí, por supuesto, creo que Jehová era el Dios de esta tierra. Pero efectivamente la pregunta después, bueno, ¿le crees a Él, cierto? ¿O le adoras a ese Dios? No, la verdad no, yo adoro a mis propios dioses que de hecho aparecen ahí. ¿Ya? Eso, hermanos, inmediatamente marca una diferencia, y aquí es donde viene el concepto importante que yo le estaba diciendo, el relativismo. Relativizaban los mandamientos y las normas de Dios, es decir, cumplía un poco lo que quería, pero seguía creyendo lo que yo venía desde anteriormente, ¿cierto?, lo que tenía anteriormente. Ajustaban sus convicciones anteriores con las convicciones que la Biblia dice. Relativizar, a eso me refiero. Ellos ajustaban, ¿cierto? Podríamos utilizar ese concepto. Ajustaban
las normas de Dios, normas morales, ¿cierto?, de Dios a sus ritos paganos. Trataban de ajustarlo y de esa manera agradábamos a Dios, supuestamente, a Jehová, y agradaba a los dioses que yo siempre he seguido, como salen ahí a Sukkot Benot, etcétera, muchos otros dioses que mencionan. Trataban de, ¿cierto?, agradar a las dos partes. Cosa que vemos que, de hecho, en la misma Biblia siempre fue prohibida, y no solamente prohibida, fue aborrecido por el Señor. Vayamos a Lucas, el libro de Lucas, capítulo 16, porque es ahí donde vemos, ¿cierto?, cómo el Señor fue muy claro respecto a sus discípulos en lo que respectaba, ¿cierto?, a tener claro a quién servían. Lucas, capítulo 16, versículo 13. Ningún siervo, dice Lucas 16, 13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Bien sabemos, muchos tendrán quizá en su Biblia anotado ahí a quién se hacía referencia el Señor con riquezas, ¿ya? Y que era un dios en particular, era el dios Mamón, ¿ya? Que entonces así era llamado, que era el dios particularmente que adoraban para obtener riqueza. Entonces el Señor le dice a los creyentes, a los discípulos, ¿cierto? Los fariseos también, todos veían, estaban escuchando esto, y le decía, bueno, no pueden, uno podría decirlo actualizado hoy en día, ¿cierto? No pueden estar prendiéndole velitas, ¿cierto?, a un santo y al mismo tiempo estar orando a Dios. Ya no pueden estar pidiendo favores por un lado y por el otro también. El Señor fue muy claro respecto a eso, ¿ya? Que este tema de las creencias personales bíblicas, ¿cierto?, no son relativas, no es que en algún momento te sirva un lado y en un momento te sirva este otro, no. Claro, porque dice la razón aquí. ¿Por qué no se pueden servir a dos señores? Bueno, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, ¿cierto? En algún momento se va a dar el punto que tienes que decidir. Bueno, ¿a quién creo? ¿Creo a este Dios o digamos, llevándola a la vida hoy en día actual, ¿cierto? Creo en lo que me ofrece este mundo en cuanto a seguridad, ¿cierto?, monetaria, creo en el dinero que tengo en mi cuenta, o creo en los seguros que estoy contratando, ¿cierto?, para tener buena salud, o creo más bien en lo que Dios dice que me va a proveer a mí. En algún momento vas a tener que decidir, vas a tener que tirarte, ¿cierto?, a un lado, vas a tener que tomar un paso, digamos, aferrarte a alguna de las dos creencias. Y aquí efectivamente no sirve el hecho de decir, bueno, por un lado creo en Dios, pero en realidad también con otra mano me aferro, ¿cierto?, para tener mayor seguridad en las riquezas de este mundo o a través de ciertas seguridades que me puede dar. Me aferro en mi trabajo, pero también en Dios. Entonces yo creo que Dios me va a proveer, pero en realidad es mi trabajo el que me da el dinero, así que en realidad estoy muy preocupado de mantenerlo, ¿ya? Un poco esa es la diferencia que el Señor trata, de hecho, que Jesucristo mismo le dice a sus discípulos. No pueden servir a dos señores, no pueden tener su mente dividida, su corazón dividido, porque no sirve. No sirve porque en algún momento tú vas a inclinarte más por uno que por el otro, y generalmente tiende a ser el mundo el que gana en esa circunstancia. Hay que tomar una decisión clara y definida. Apocalipsis capítulo 3, también es otro pasaje que habla de lo mismo. El libro de Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 al 16, dice así, muy conocido, ¿cierto?, y reconocido versículo, cuando le habla a la iglesia de la Odisea, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Ya? Fuertísimas palabras que Cristo, ¿cierto?, le dice a esta iglesia acerca de su actitud, y más que de su actitud, de las convicciones que esta iglesia tenía. Pensemos en el cristianismo, en los verdaderos cristianos, ¿cierto?, que muchas veces confían en el Señor, pero también confiamos en otras cosas. En esto, por supuesto, no estoy diciendo que para nada sea malo tratar de sacar un seguro de auto, de vida, para nada, hermano. Eso, de hecho, es bueno poder
sacar esas cosas, es bueno sacar una carrera para tratar de asegurar un buen trabajo futuro, etcétera. Eso de ninguna manera es malo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es lo malo? Cuando yo saco mi carrera o en mi mente, ¿cierto? En mi corazón, la carrera es la única manera en la cual yo puedo, ¿cierto?, surgir a futuro o me puede ir bien. No, es que si yo saco este seguro de vida, es que yo realmente puedo estar tranquilo y puedo asegurarme que no voy a tener problemas de salud severos el día de mañana. Ese es el problema, hermano. ¿En qué estamos confiando? ¿Ya? ¿En qué está nuestra confianza? Esa es la dicotomía, la diferencia, y que nosotros no podemos tratar de homogenizar y de relativizar, ¿cierto?, las normas de Dios cuando dice Él, bueno, confía en mí, yo voy a proveerte, y al mismo tiempo digo, bueno, sí, pero también tengo que confiar en estos seguros, en estas cosas que a mí me inspiran confianza. Uno tiene que definirse, hermano, y dejar de relativizar las acciones y las convicciones. No caigamos en el juego de este mundo. Yo muy bien les compartía a los jóvenes, ¿cierto?, de que el mundo completamente o totalmente, ¿cierto?, trata de relativizar tus creencias, tus principios. ¿Ya? Es decir, uno cree que, por ejemplo, el matrimonio debe ser de partida entre un hombre y una mujer. Bueno, ellos tratan siempre de decirte, no, pero eso no es tan así, también puede ser entre dos hombres o dos mujeres. O el hecho de que una pareja para vivir juntos tiene que casarse. No, para nada te va a decir el mundo. O sea, eso es solamente, eso no está mal, te van a decir. El matrimonio está bien, pero el convivir es igual de bien, está igual de bien, ¿cierto? Es igual de correcto, igual es amor. Por lo tanto, no sea tan dogmático, no sea tan cerrado con esa idea. También, si bien el matrimonio está bien, la unión civil también está bien. ¿Ya? El mundo siempre va a tratar de atacarte a través de esas sutilezas, ¿ya? De esos pequeños detalles, ¿cierto? De esos cambios a veces, o de esa mente abierta que muchas veces muchos se sienten orgullosos, ¿cierto?, de tener, supuestamente, de que tú tengas esa mente abierta con otro. Y utilizan un concepto muy interesante o muy peligroso en ese sentido, que es el respeto, ¿cierto? Te dicen, no, pero respeta lo que yo pienso. Y en el papel, ¿cierto?, eso suena muy bien y está bien. Ciertamente uno como cristiano tiene que tener respeto por todas las personas. Pero fíjense que siempre detrás de esa frase del respeto de las ideas que son distintas, finalmente siempre se trata de meter una imposición de sus ideas propias. Siempre van a tratar de hacer eso. Ellos no solamente están tranquilos, la sociedad, el sistema, las filosofías mundiales, mundanas, ¿cierto? No solamente se quedan tranquilos con que, bueno, tú eres cristiano, tú crees esas cosas, allá tú, está bien, te dejamos tranquilo. No, hermano, ellos no van a dejarnos tranquilos así como nada. Si tú mencionas que no, yo creo que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer, pero bueno, tú tienes que respetar mi idea, pero en realidad tú tampoco puedes decir lo que tú crees porque eso está mal. No puedes enseñar eso porque eso es incorrecto. Entonces en realidad ellos nunca van a respetar realmente tus ideas, solamente van a respetar las suyas propias. ¿Ya? A pesar de que te hablen de respeto, finalmente siempre van a tratar de imponerte, y si no te imponen, por lo menos tratar de meterte por debajo, ¿cierto? La idea da poquito de que tú puedes cambiar un poco tu manera de pensar, y eso, hermano, es lo que no tenemos que hacer. No transar, no relativizar nuestras convicciones. Porque siempre va a ser que el mundo quiere que tú, ¿cierto?, como cristiano, toleres y respetes sus ideas, pero el mundo no está dispuesto a tolerar y respetar realmente nuestras ideas y convicciones, no está dispuesto a respetar la Biblia, no está dispuesto a respetar las normas morales del Señor. Téngalo claro, hermano, absolutamente claro. No caigamos, y es lo que yo le decía a muchos chicos, en las mentiras de este mundo respecto a que, por ejemplo, yo puedo, en el caso de las mujeres, pueden ser feministas y al mismo tiempo cristianas. No, yo puedo ser, de hecho, me acuerdo que en la universidad me tocó, algunos decían, no, yo era comunista y cristiano. ¿Ya? Esa es la idea, que si uno simplemente se preocupaba de estudiar un poco más, se da cuenta que son totalmente contrarias, que se contradicen en un montón de principios, de ideas básicas, ¿cierto?, del ser humano, pero aún así hay muchos creyentes que creen que se pueden congeniar. ¿Y qué están haciendo ahí? Es relativizar, ¿cierto?, sus convicciones. Bien, hablaba inclusive con Jaime Meyer, ¿cierto?, de que inclusive hay algunas supuestos creyentes que
bien sabemos que nosotros somos creacionistas, creamos que el Señor creó el universo y todo. Y están, digamos, principalmente de forma contraria, ¿cierto?, a nuestra idea, el evolucionismo. Bueno, para que sepan, hay muchos creyentes, supuestos creyentes o personas que dicen ser creyentes, que hablan de que tratan de unir las dos teorías, ¿ya? Y que hablan de que el Señor creó todo de manera, creó un universo primario, ¿cierto? Y finalmente la evolución hizo que se desarrollaran todas las especies. O sea, tratan de mezclar. Entonces, no quedamos mal con ninguno de los dos, ¿cierto? Porque efectivamente Dios creó los cielos y la tierra, pero finalmente la evolución hizo las especies y lo hizo más diverso y etcétera. Y así logramos congeniar estas dos teorías y creamos una tercera teoría, ¿ya? Hermano, de verdad le digo, esa es la peor teoría de todas. En ese sentido es mejor. O creamos que el Señor, creamos en el creacionismo, que el Señor creó todo, o creamos en el evolucionismo, que no existe Dios, ¿cierto? Pero defínete por uno de los dos. Eso es lo que la Biblia constantemente nos está enseñando. Tienes que definirte por uno de los dos. Si volvemos a nuestro pasaje principal en Segunda de Reyes, si se dan cuenta, de hecho puede aparecer una pequeña contradicción en lo que dice, porque dice, en el versículo 32 dice, temían a Jehová, hicieron debajo pueblos sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos, pensando en sacrificaban dioses a Dios, a Jehová. 33 decía, temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Miren lo que dice 34. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas. Bueno, pero ¿cómo es la cosa? El versículo 32 y 33 hablaba de que temían a Jehová, el versículo 34 dice que no temen a Jehová. Bueno, obviamente ese temor es distinto, ¿ya? El concepto de la palabra temor era distinto a lo que dice el 32 y 33, aquí dice el 34. Cuando dice eso, que temían a Jehová, el primer temor, ¿cierto?, habla de que le tenían miedo, ¿ya?, por el castigo. Sabían que Dios los podía castigar, por lo tanto le tenían miedo, ¿cierto?, a este Dios. Pero eso no significaba que sintieran el temor reverente, el temor que nosotros debemos tener hacia Dios. No lo respetaban como un Dios propio, sino que lo respetaban casi como un Dios enemigo, quizá. Un Dios que no sacrificábamos a Él, o si le sacrificamos era simplemente para que nos dejara en paz y poder adorar a nuestros propios dioses, ¿ya? Entonces esa es la gran diferencia. ¿Qué temor tenemos nosotros? ¿Qué temor tenemos realmente como creyentes? ¿Tememos a Dios por las cosas que puede hacernos mal, por el castigo que nos puede hacer, que efectivamente puede ser muy terrible, o en realidad tememos a Dios porque le conocemos, porque entendemos su poder y porque principalmente somos sus hijos, ¿ya? Y tenemos un temor reverente, un temor que no tiene que ver con miedo, un temor que tiene que ver más bien con el conocimiento y la impresión que nos da su deidad. Y hermanos, eso es absolutamente básico en la vida de un creyente. Para cerrar, como bien mencionaba, el mundo va a tratar de relativizar absolutamente los conceptos, las ideas, los principios que tenemos como cristianos, ya sea porque los va a negar directamente o ya sea porque va a tratar de modificarlos sutilmente. Sea cual sea, hermano, no transemos realmente en lo que creemos. Si creemos en Dios, entonces creemos en lo que su palabra dice. Si creemos en lo que su palabra dice, no podemos dejarnos llevar, ¿cierto? Y no podemos engañarnos con la filosofía y los principios y las normas que el mundo está dictando hoy en día. Seamos firmes en eso, porque a pesar de la edad, como bien decía en un principio, cualquier creyente puede verse engañado por otras filosofías, o más bien quizá sutilmente llevado, ¿cierto?, a nuevas corrientes de pensamiento, y que finalmente, sí o sí, hermano, téngalo por seguro, van a alejarnos de Dios. Así que, hermano, por supuesto nos motiva a mantenerse firme, pero al mismo tiempo a desarrollar de manera más firme sus convicciones, y siempre viendo la palabra de Dios, lo que ella enseña. Así que, hermanos, espero que tengan un buen día y por supuesto un buen fin de semana.